Grado cuarto y quinto, y en nuestra clase de historia vamos a hablar de los inicios de la independencia. La primera etapa de este proceso de independencia abarca desde la crisis del poder en España por causa de las invasiones napoleónicas para recuperar las colonias americanas. Durante este periodo tienen lugar varios acontecimientos. Recordemos que el proceso de independencia en Colombia se desarrolló en dos periodos. Uno entre 1808 y 1816. En esta etapa toman fuerza las ideas que impulsan levantamientos en contra del poder español, con lo que se logra una declaración de independencia que posteriormente se trunca debido a los conflictos internos y a la represión española. Como respuesta entonces viene la segunda parte, que va entre los años de 1816 a 1819. Entonces ahí se consolidan las ideas y se forma el ejército patriota, ¿cierto? Que entre el 1 de junio y el 7 de agosto libran batallas para conseguir la independencia final el 7 de agosto de 1819. Entonces, en la primera etapa, en el primer periodo, se desarrollan 4 eventos importantes: las juntas regionales, el memorial de agravios, el 20 de julio y la patria boba. Nosotros en esta clase vamos a hablar de los primeros 3 eventos que sucedieron. Entonces vienen las juntas regionales. La invasión francesa a España obligó al rey Fernando VII a exiliarse para suplir transitoriamente la ausencia del rey. Entonces se crearon unas juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno, ¿dónde se creaban? Se creaban en las regiones y había una junta de gobierno central para todo el estado que debía coordinar las acciones de las demás juntas. La junta central, o sea, la principal, invitó a las colonias a participar temporalmente en la administración, lo cual permitió que los criollos pensaran crear sus propias juntas inicialmente y después formar un gobierno autónomo. Entonces esa era la idea que ellos tenían. Formamos nuestra junta de gobierno, ya después nosotros exigimos un gobierno autónomo. Viene el segundo evento, que es el memorial de agravios. El 20 de noviembre de 1809, Camilo Torres redactó un memorial de agravios en el cual denunciaba los abusos cometidos por los peninsulares, es decir, por los españoles, contra los habitantes del Nuevo Reino, que era como se llamaba a nuestro territorio, y hacía un reclamo por la igualdad de oportunidades para los americanos. La idea inicial del memorial de agravios era ejercer un legítimo derecho de reclamación, ¿cierto?, ante el rey de España para lograr mayor representación ante la corona. Pero esto terminó siendo una defensa del resultado representativo del gobierno. Entonces, para entender sobre el memorial de agravios, entonces pues vamos a explicar quién era Camilo Torres. Camilo Torres era un abogado, ¿cierto?, criollo, nacido en Popayán, ¿cierto?, y él pues buscaba que como a los criollos no se les tenía en cuenta para ningún cargo político, entonces lo que él buscaba era que los criollos tuvieran participación en esas decisiones políticas. Tristemente, este documento nunca llegó a España. Pues no llegó a España pues porque a ellos no les convenía, ¿cierto?, los abusos que los peninsulares están cometiendo aquí en América, y tampoco pues ellos decían que pues prestarle atención, pues porque eso era reconocer
que nosotros estamos queriendo liberarnos de España. Entonces por eso nunca llegó ese documento a España. Otro suceso importante fue el 20 de julio. El 20 de julio de 1810 es el inicio de unos sucesos determinantes que cambiaron la historia de lo que hoy conocemos como Colombia. Entonces la idea era que para presionar su participación en la Junta Central, los criollos santafereños organizaron y planearon el incidente del 20 de julio, el cual se considera el punto de partida de la independencia. ¿Por qué se considera de esta manera? Porque fue que España se diera cuenta que nosotros unidos sí podíamos exigir la independencia, ¿cierto? Entonces España ya empezó a preocuparse porque ya nos vio que teníamos como los intereses de retirarnos del dominio español. Pero ¿qué fue lo que sucedió el 20 de julio de 1810? Resulta que en Santa Fe de Bogotá se organizó un movimiento que tuvo como pretexto homenajear al regente Antonio Villavicencio. Él venía del Ecuador. Entonces la idea era hacerlo en un día donde hubiera mucha gente en las plazas central o en la plaza de mercado. Resulta que en esa época la plaza de mercado no había como tal un sitio específico, o sea, como en este momento que nosotros decimos, la plaza de mercado queda a tal lado. No, en esa época entonces la plaza de mercado se ubicaba en el parque principal. Entonces ahí toda la gente se reunía para comprar y vender los productos que había. Entonces por eso se aprovechaba ese día. Entonces, como estaban esperando a este señor, Antonio Villavicencio, los hermanos Morales solicitaron un florero al español Llorente. Llorente tenía, hagan de cuenta, como una miscelánea que vende toda clase de productos. Entonces estos señores llegan y necesitan, le dicen a él que si les hace el favor y les presta el florero para atender al señor, pues para que la mesa esté bien presentada. Entonces el señor les dice que no, o sea, él vende florero, mas no lo va a prestar para atender a este señor. Él se niega rotundamente. Entonces los hermanos Morales decían, no, o sea, nosotros ¿para qué vamos a comprar un florero que después no vamos a utilizar? Entonces empieza a haber un enfrentamiento, ¿cierto? En la que entonces se rompe el florero y entonces debido a eso pues hay una pelea. Entonces aquí viene José María Carbonell, José Acevedo y Gómez y otros que entonces ellos empiezan a aprovechar esa pelea y empiezan a proclamar la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Entonces, claro, cuando la gente escucha toda esta pelea, ¿qué hace cuando hay pelea? Pues toda la gente se agruma a apoyar o a gritar. Entonces ellos llegan ahí y empiezan a exigir la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Entonces hacia las 3 de la tarde del 20 de julio, entonces esa confusión era enorme y los mismos criollos que habían iniciado el conflicto se escondieron en sus casas para protegerse de la misma gente, ¿cierto? Pero a las 5 ya quedaban muy pocos habitantes en la plaza, entonces quedaban indígenas, campesinos y mestizos. Pues ellos tenían que ya regresar a los pueblos de origen. Entonces, contemplando el panorama, estaba el señor José Acevedo y Gómez, quien en medio de la oscuridad de la tarde pronunció desde el balcón del cabildo aquellas famosas palabras que dicen: si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved, y entonces señala las cárceles, los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Entonces, acto seguido a esto,
tomándose el atributo del tribuno del pueblo, sale de su casa señalando a las personas que debían formar la nueva junta de gobierno. Entonces ahí se firma, ¿cierto? Se firma una acta de independencia y 6 días después España logra la independencia y declara su independencia. Pero entonces resulta que ustedes dentro de su guía deben observar un video en el cual nos explican cuál es la diferencia del acta de independencia absoluta que se firmó en Mompox y el acta que se firmó el 20 de julio de 1810. ¿Por qué es necesario saber eso? Porque resulta que el 6 de agosto de 1810 Mompox firma un acta de independencia absoluta en la que ellos no aceptan estar bajo el dominio español. Entonces ellos sí supieron aprovechar esas juntas, ¿cierto? Y declararon su independencia. Nosotros, ¿qué fue lo que, o los personajes de esa época, qué fue lo que hicieron el 20 de julio de 1810? Nosotros reconocíamos que íbamos a respetar la religión católica, reconocíamos al rey Fernando VII como nuestro rey, pero entonces solicitábamos que los criollos pudieran participar en las decisiones políticas. En esa época, en ese momento, no se supo aprovechar la oportunidad de haber exigido nosotros la independencia. Por eso es que ya después nosotros observamos en la siguiente etapa que para nosotros lograr la independencia pues nos tocó sufrir muchas muertes, muchas batallas y tristemente pues perdimos nosotros esa oportunidad. Entonces los invito a que ustedes observen el video, ¿cierto? Porque ahí está muy bien explicado, ¿cierto? ¿Cómo hacía independencia absoluta y cómo así? La independencia absoluta es cuando yo ya, mi casa, ¿cierto? Llego y les digo a mis papás, me voy de la casa. Entonces mis papás me dicen, listo, usted se va de la casa. Pero si yo me voy de la casa es porque yo ya tengo una casa donde vivir, tengo un trabajo como mantenerme y yo ya me puedo mantener solito. Eso es independencia absoluta. Eso fue lo que hizo Mompox. ¿Qué fue lo que se firmó en el acta de independencia del 20 de julio? Yo soy independiente, pero sigo viviendo en mi casa y sigo esperando que mis papás me sigan dando o suplan las necesidades básicas que yo tengo. Pero yo ya soy independiente, pero estoy viviendo dentro de mi casa. Entonces, a eso fue lo que hicimos. Yo me quiero independizar, ¿sí? Voy a formar una casa aparte, pero necesito que ustedes me sigan dando dinero para poder vivir. Esa es la diferencia entre la independencia que se firmó el 6 de agosto de 1810 en Mompox y el acta de independencia que se firmó el 20 de julio de 1810. Entonces, niños, muchísimas gracias por su atención. Les deseo mucha suerte. Observen el video y entonces con eso ustedes pueden hacer una buena tarea. Chao, mis amores.